derecho a la movilidad de los seres humanos, sobre todo en tiempos en los que esto es quizás uno de los grandes problemas por los que está atravesando el mundo. Bueno, y las migraciones humanas no son un fenómeno reciente, es tan antiguo como la humanidad. Muchos se han aprovechado de este acto natural del ser humano para sacar provecho y lucrarse de las necesidades de personas vulnerables. Nuestra productora, Michelle Cabrera, nos ilustrará sobre este caso del día. Vamos a escucharla. Las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica, lo que ha fomentado el desarrollo a través del intercambio. Por ejemplo, países como el Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España se han desarrollado gracias a este fenómeno. En el actual panorama internacional, donde continentes como Asia, África y América del Sur, que sufren de guerras, dictaduras y violaciones de derechos, han obligado de cierta manera a sus habitantes a abandonar sus países de origen, con el objetivo de hallar soluciones a sus problemas y que puedan disfrutar de una calidad de vida plena. En el 2022, el informe sobre las migraciones en el mundo reportó que aproximadamente había 281 millones de migrantes, una cifra que equivale al 3,6% de la población mundial. La mayoría de ese porcentaje de los ciudadanos que han optado por migrar a otros países lo han hecho de manera ilegal, buscando alternativas que resultan irregulares y peligrosas. Hasta la fecha, la selva tropical ubicada entre Colombia y Panamá, mejor conocida como el Tapón del Darién, única ruta terrestre a Estados Unidos desde América del Sur, se popularizó debido a la afluencia de migrantes en su trayecto. Autoridades en la frontera norte de México alertaron que al menos 8.000 migrantes al mes pagan hasta $40.000 a los traficantes, mejor conocidos como los coyotes, por paquetes de amparo, con los que les prometen protegerlos de la deportación para un libre tránsito por el país. Los paquetes dentro de la selva varían dependiendo del trayecto. En lancha para llegar al bosque tropical, $40. Una guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar, $170. Alguien que carga tu mochila en las lomas lodosas, $100. Paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable, con tiendas, botas y otros básicos, $500 o más. En respuesta, Estados Unidos, Colombia y Panamá firmaron un acuerdo en abril de 2023 para poner fin al movimiento ilícito de personas por el Tapón del Darién, una práctica que conduce a la muerte y a la explotación de personas vulnerables con ganancias significativas. Hoy en día, dichas ganancias son más grandes que nunca. Solo este año los traficantes han recaudado de los migrantes decenas de millones de dólares en una enorme operación de movimiento humano, que, según expertos internacionales, es la más lucrativa que se haya visto. Bueno, Pues Lina, muchísimas gracias a Michelle por este trabajo que ha preparado, que nos da pie para hablar sobre lo lucrativo que termina siendo el negocio de la migración para estas personas que se dedican al tráfico de personas, ¿sí? A bueno, ofrecerles alternativas para el paso en estas fíjate, rutas de migración. fíjate lo que declaró el ministro de Seguridad en Panamá, Juan Manuel Pino. Dijo que en el año 2023 estas organizaciones criminales ganaron 820 millones de dólares moviendo migrantes por la selva del Darién. De modo que estamos hablando de una cifra muy grande y que complica todavía más el tema migratorio, ¿no? Lo peor de todo es que el tema migratorio que se prevé que va a aumentar en 2024, solo en lo que va de año, 54.547 migrantes ya han hecho este peligroso paso por la selva. La mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana, pero le siguen migrantes de Ecuador, de Haití, de China y de Colombia, según el comunicado que han difundido las autoridades. Sí, y bueno, y en la sección anterior del programa veíamos cómo este tema Ujú, es un tema electoral en los Estados Unidos, claro que porque sí. las elecciones de noviembre tienen a Biden y a Trump discutiendo en relación con qué hacer con este flujo migratorio inusitado,
nunca en estas magnitudes, estamos Sí, hablando señor. de millones de personas. Y ese término de coyote se asociaba más que todo a la migración entre México y Estados Unidos, justo allí en la frontera sur, pero al parecer este oficio o esta actividad ha encontrado también oportunidades de mercado en pasos peligrosísimos como la selva del Darién, en la que se reportan cosas atroces y que ha llamado la atención de las autoridades de los países para tratar de poner freno a estas personas que se lucran con la necesidad y las tragedias de quien decide emprender esta ruta, cobrándoles montos absurdos, pero además eso ni siquiera les garantiza la seguridad de poder hacer ese paso. En ocasiones los estafan. Y otra cosa, Lila, en días pasados vimos como hubo un naufragio de una embarcación con uno de estos migrantes que pagaban el servicio para no pasar por el tapón del Darién, Sí. sino entrar por el Caribe. Y el naufragio fue cerca de la isla de San Andrés, colombiana, pero muy cerca de Nicaragua. O sea que si disponen de más recursos y se van en barco eludiendo el tapón del Darién, también sigue siendo un riesgo importante. Claro, además la actividad de trata de personas ve una gran oportunidad en estas personas en una situación de tremenda vulnerabilidad. Estamos hablando no solo de mujeres, de niños, incluso de ancianos, que son captados por estas personas que se benefician económicamente de el dolor y la miseria de... Claro, pero recuerda lo que decía Ramos Ábalos, que leímos el trabajo al principio del programa, ¿no? Es gente que no tiene nada que perder. Sí. Prefieren ese riesgo a permanecer en sus países en una situación de gran precariedad. Pero una de las cosas que me llamó la atención, sobre todo esa noticia que comentabas del naufragio, y también leyendo este reporte que hablaba de migrantes de nacionalidad china haciendo esta ruta, me llama la atención cómo llega un iraní, cómo es el paso más directo, más expedito para poder llegar a los Estados Unidos a establecerse. Claro. Y lo otro es que imposible no advertir que por qué los Estados Unidos en esa magnitud. También pasa en Europa. Aquí hemos reportado muchas veces el tema de aquella isla italiana, los pasos a través de Lampedusa, los pasos a través del estrecho de Gibraltar. Las patotas que viven... Las pateras. Las pateras, exactamente. Que serían los equivalentes a los peñeros margariteños. Bueno, de modo que siempre hay gente buscando mejores oportunidades y está huyendo de una realidad que prácticamente no les deja alternativa, los obliga. Pero a esta hora, 4:29 minutos de la tarde, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Escuchamos a Lauryn Hill con Can't Take My Eyes Off You. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Puntos Cardinales. Y seguimos navegando entre puntos cardinales y hoy para nuestro caso del día que veníamos conversando, Lila y yo invitamos a la doctora María Montoya, abogado especialista en Derecho Migratorio y Derecho Constitucional. Con ella vamos a hablar sobre los llamados coyotes y los paquetes migratorios ilegales. Bienvenida. Doctora Montoya, un gusto conversar con usted. Bienvenida. Buenas tardes para los dos y para su audiencia, y gracias por la invitación. La migración se ha convertido, además de un problema para el mundo, también en un gran negocio para estas organizaciones al margen de la ley. ¿Qué alternativas, qué capacidad tienen los países de tránsito que se ven afectados por esta realidad para poder contrarrestarlo? Fíjate, esto es una situación que no viene presentándose desde ahora, es decir, la existencia de los coyotes desde que la frontera sur de Estados Unidos, frontera sur y norte, se han utilizado como puntos de acceso irregular. Si hablamos específicamente de Estados Unidos, siempre han existido. Ahora bien, entendemos o conocemos de ello los venezolanos a causa de la movilización de grandes grupos de venezolanos tratando de llegar al norte del continente. Y también hemos visto con mucha preocupación que lamentablemente hay bandas delictivas que se están dedicando exclusivamente a ofrecer paquetes a título de prácticamente turismo, principalmente por el Facebook, y están a la vista con números telefónicos. Los números no son números venezolanos, son números americanos instalados en teléfonos desechables, por lo cual es más difícil que las autoridades migratorias en Estados Unidos, en alianza con las policías de los estados respectivos, puedan detectar a estas bandas criminales, sobre todo porque son también alianzas con los cárteles en México, y no solo se trata de coyotes para pasar migrantes a través de fronteras no autorizadas, sino también toda la cantidad de negocios ilícitos que circundan como carne de cañón los venezolanos en específico, ya que hablamos de nuestros connacionales. Esto no es más que la falta de información verificada de un migrante que en una situación de desespero elige partir del país porque tiene seguramente un familiar que lo ha estado esperando, y que en la mayoría de los casos tuvo suerte al llegar a Estados Unidos utilizando, entre comillas, los servicios de un coyote, y no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, nosotros en la consultora, cuando nos lo dicen personas que buscan información, es que yo contacté un coyote, que ya él pasó a mi familiar y todo bien. Primero, la decisión migratoria es personalísima, y lo único que recomendamos en principio es que lo que no tienen que hacer es validar su confianza frente a una persona que le exige una cantidad grosera de dinero para ofrecerle un servicio del cual usted no tiene ninguna seguridad que se va a dar. Como segundo punto, la suerte que corra el familiar, el amigo, el compadre, el hermano de una persona que quiere migrar hacia el norte del continente en estas circunstancias nunca será la misma, porque son dos personas totalmente distintas, y estadísticamente está comprobado que en ese sentido la experiencia migratoria, aun cuando sea planificada y elegida y vista con tiempo suficiente, no es igual para todas las personas. Doctora Montoya, pero cuando habla de que esto está prácticamente a la vista, esto no se vende, nadie pone un anuncio en Facebook diciendo soy coyote, ofrezco mis servicios. Probablemente la oferta es distinta, resulta mucho más atractiva y busca quizás ganarse la confianza o tener una fachada de algo un poco más serio. ¿Qué es lo que suelen decir o cómo detectar que quizás te están engañando y esa oferta no es exactamente lo que dice ser? Por contradictorio que parezca, nosotros hemos capturado anuncios que dicen buscas irte para Estados Unidos y no, por ejemplo, para utilizar el parol, buscas irte a Estados Unidos y no tienes un patrocinante, nosotros te lo ofrecemos, $5,000 para poder hacer la solicitud que hace el patrocinante desde Estados Unidos, y luego $5,000 cuando llegues a Estados Unidos en tanto tiempo.
Hubo una persona que llegó a nosotros que lamentablemente cayó en manos inescrupulosas y luego durante 6 meses fue víctima de una especie de esclavitud moderna, porque la llevaron, era una mujer, la llevaron a una casa como una persona de servicio, pero le quitaron la documentación, no tenía llaves, no hablaba el idioma, llaves, por supuesto las llaves de la casa donde vivía, no hablaba el idioma, no conocía a la gente, a dónde llegó, nadie hablaba en español, aún siendo latinoamericanos, y esto lo único que nos dice es que miran, ya detectan la necesidad en la persona que los contacta y tienen un perfil específico en cuanto a edad, los han segmentado de una forma incluso que pareciera tipo estrategias desarrolladas en los entornos digitales, tal cual como pudiera ser una marca para desarrollar un producto y luego sacarlo al mercado, tienen que hacer el avatar del cliente potencial. Bueno, lo mismo hacen los coyotes. Y pensamos, no, seguramente esto es que no están a la vista, algunos no, pero algunos son súper arriesgados y sí lo hacen. Utilizan BPM en las plataformas que utilizan digitales, los números que utilizan son desechables, tienen documentación falsa y no utilizan sus propios nombres, se cambian el color del cabello, usan lentes de contacto, es toda una red de mafias. Bueno, imagínese usted. Hablaba la doctora María Montoya, abogado especialista en derecho migratorio, derecho constitucional, y nos ilustraba sobre esta tragedia, porque no hay otro adjetivo, de los migrantes latinoamericanos y chinos e iraníes y de distintos lugares del mundo que que buscan entrar a los Estados Unidos por los caminos verdes. Y recordemos la cifra que ha ofrecido el Ministerio de Seguridad de Panamá el pasado 19 de febrero, que daba cuenta de que alrededor de 820 millones de dólares se habían generado en 2023 con este negocio con ilegal. este negocio ilegal de los coyotes. Bueno, vamos a escuchar a